Hola, Dana, ¿ya regresaste del viaje? ¡Fue magnífico! Visitamos una vieja cueva. Esa cueva tenía algunos túneles. Nos dijeron que esa cueva servía de refugio para algunos nómadas, personas que no tenían casas. ¿De veras? Me acordé que me contaste que en algún momento muchos cristianos vivieron en unas cuevas. Me dijiste que los cristianos las utilizaban para esconderse, porque eran perseguidos, que vivían en los túneles y ahí adoraban a Dios. Sí lo recuerdo, Dana. Aquellas cuevas le llamaban catacumbas. Algunas aún existen. Están cerca de Roma, en Italia. La catacumba que visitamos se veía muy limpia. Papá, ¿no te parece que sería interesante vivir en una de ellas? En realidad, creo que para los primeros cristianos debe de haber sido muy difícil permanecer en aquellas cuevas. Recuerda que vivían allí porque eran perseguidos y tenían miedo de salir. Además, la catacumba que viste fue preparada para que los turistas la visiten, así que la mantienen iluminada, limpia y en buenas condiciones. Las de Roma eran oscuras, frías y húmedas, con muchos rincones fangosos, malolientes y poco saludables. No tenían electricidad para iluminarse, ni para tener ventiladores, aparatos de aire acondicionado o calefacción, así que eran sofocantes en verano y muy frías en invierno. Bueno, me contaste que los cristianos de aquella época usaban antorchas para iluminarse. Así es. Ellos tenían que esconderse porque la vida resultaba muy difícil para los cristianos en aquellos tiempos. Algunos eran llevados al Coliseo o circo para que los animales salvajes los mataran. A otros los quemaban. Hasta llegaron a crucificar a centenares de ellos. ¡Qué horrible, papá! Sí, pero lo peor de todo es que una gran parte de los habitantes de Roma disfrutaban viendo a los cristianos sufrir y consideraban aquello como un entretenimiento. Muchos cristianos que deseaban ser fieles tenían que padecer una muerte horrible, mientras que otros trataban de buscar una manera más tranquila de vivir. Recuerda que los habitantes de Roma no eran cristianos y adoraban al emperador y a muchos dioses. Algunos cristianos descubrieron que si mezclaban sus creencias con las de sus vecinos romanos, no tendrían que preocuparse porque los persiguieran. Por ese motivo, muchos adoptaron los ídolos que los paganos habían adorado durante años. Los colocaron en las iglesias cristianas y empezaron a llamarlos con nombres de personajes bíblicos. De esa manera, se mezclaron las creencias cristianas y las paganas. ¿Fue así como comenzó la veneración de los santos? Sí, Dana. En aquel tiempo hubo una división entre los creyentes. Un grupo introdujo en la iglesia cristiana algunas de las ideas y prácticas de los paganos, con el fin de parecerse más a ellos, a diferencia de quienes deseaban obedecer lo que había enseñado Jesús. El grupo que trataba de parecerse más a sus vecinos paganos no era perseguido y consideró conveniente renunciar a algunas de sus creencias bíblicas. ¿Por qué ahora no se persigue a los cristianos como en aquel entonces? No conozco a nadie que haya tenido que abandonar su fe en Jesús. Probablemente es porque la mayor parte de los cristianos no ha sido fiel a lo que Jesús enseñó. Al igual que en la antigua Roma, los creyentes de hoy se parecen tanto a sus vecinos que no despiertan mucha oposición. Además, los cristianos que se habían unido a los paganos se sentían muy molestos con los que no habían hecho igual que ellos
y se convirtieron a su vez en perseguidores. En la próxima ocasión te voy a contar qué más cambios hicieron los cristianos de aquella época. Por ahora recuerda que siempre debemos ser fieles a Jesús y debemos procurar parecernos a Él, aunque enfrentes oposición.